Buenas tardes a todas, a todos, a todas. Gracias obviamente al Instituto de Estética, a Oscar, a Elisa, a Bete, a los colegas que están aquí. Muchas gracias por el espacio, indudablemente, a los estudiantes. Y bueno, yo le puse este nombre a esta charla, a esta conversación que voy a tirar un puntapié, digamos, y que tiene como eje, como decía Oscar, de alguna manera la idea de la intensidad que está un poco en el texto de João Moreira Salles, que se llama No intenso agora, ¿no? En el intenso ahora. Pero la verdad es que es una excusa en realidad para hablar de otra cosa, del gesto, ¿no? Entonces, bueno, yo traje algunas imágenes como para que descansen la mirada y por ahí voy a comenzar. La primera referencia que traigo es esta. Un libro que no sé si se lee en el Magíster, pero que posiblemente conozcan. Hola, ¿qué tal? Se llama Pueblos en Lágrimas, Pueblos en Armas. Es la última parte, la última entrega de una serie grande de Georges Didier Huberman, un esteta francés que seguramente muchos leen y conocen. En Argentina es muy leído, muy conocido. Es un personaje, digamos, de la estética contemporánea bien insoslayable. Y en este libro hace justamente ese caminito que va de las lágrimas a las armas a partir de algunos documentos en particular. Y es la última entrega de la saga El Ojo de la Historia, de la que provienen muchos volúmenes que son muy transitados, ¿no? En los cursos de estética, en los cursos de cine. Así que arranco por aquí. En este libro, Georges Didier Huberman continúa con la saga que constituye una suerte de teoría de la imagen para explorar ahora el vínculo entre imagen, patos y potencia. En realidad ese vincular la imagen, el patos y la potencia de rebelión es algo que él viene haciendo. De hecho hay unas conferencias que se llaman qué emoción, con signo de admiración y de pregunta, que son del 2012, donde ahí ya empezaba con la cuestión del patos, de la emoción, de lo que se traduce, digamos, en esa relación entre las imágenes y lo patético, el patos, la emoción. Bueno, ahí hay como también cuestiones de la nominación de la palabra. Pero bueno, básicamente es la relación entre la imagen, sus afectos, esas emociones y la potencia de rebelión en el recorrido que va de la pasión a la acción. Pasión en un sentido clásico, ¿no? En términos de un padecimiento, por eso esa idea de las lágrimas a las armas. Centra su trabajo en algunos cuadros paradigmáticos con las imágenes de los funerales de Bakulinchuk en El acorazado Potemkin, esa película de Sergei Eisenstein, que seguramente han visto todos, en 1925, que es una película que en realidad homenajea un episodio de 1905. A fin de pensar, ¿qué es lo que hace Didier Huberman? A fin de pensar el desplazamiento de las lágrimas hasta la insurrección para preguntarse por la necesariedad y la espontaneidad, eventualmente si es que es espontáneo, de ese pasaje. En lo que sigo un poco el planteo, digamos, de lo que hace Didier Huberman ahí, pero en realidad para rastrear un poco el motivo iconográfico paradigmático que se ve mucho en el cine latinoamericano, y ahí es donde viene, como les decía, esa excusa que es pensar ese motivo iconográfico a partir de En el intenso ahora, la película de Moreira Salles, donde se ve el joven tirando piedras a la policía, al ejército, etcétera. Para ello sigo tres intuiciones, digamos. En primer lugar, partir del film de João Moreira Salles, que se estrenó en el 2017, que mira la rebeldía de los años 60 desde la perspectiva, tal vez un poco polémica, que podemos discutir después, de una especie de impotencia nostálgica, ¿no? Si no la han visto, después les cuento mejor, pero en principio es la imagen, digamos, la mirada de alguien que mira el año 68 en particular en Francia, pero sobre todo ese corte transversal, la Revolución Cultural China, la Primavera de Praga, la mira como con cierta nostalgia, habiendo sido brasileño como es, pero hijo de diplomáticos, habiendo visto, siendo muy chiquitito, el Mayo francés un poco de costado, un poco escorzadamente, un poco de lejos, y en ese sentido esa distancia, yo por eso les decía cierta mirada un poco nostálgica, cierta mirada desde la impotencia, como si de alguna manera la revolución o los impulsos de revolución están ahí, en esa época, en ese corte, y después ya medio que no queda nada, ¿no? Y eso es un poco
lo que ha sido un poco más polémico en las miradas, en las lecturas que produjo o que trajo la película. En segundo lugar, quisiera recoger, como les decía, esa figura que podríamos llamar motivo iconográfico para copiarle un poco, para robarle un poco el término a la historia del arte, a la teoría del arte, del joven tirando piedras a la policía, al ejército, etcétera, que podría pensarse en términos de una especie de condensación, así en la imagen, de una pathos-Formel, ¿no? Ahí traerá un poco a la discusión Barbour, ¿no? En la estela de estas lecturas que hace Didi Huberman. Y finalmente, pensar un poco ese motivo iconográfico en otros dispositivos, en otras imágenes que nos puedan hacer pensar un poco una especie de archivo de ese gesto de insurrección o de levantamiento. Y lo pienso desde la idea del museo virtual, ¿no? Eso justifica un poco todas las palabras que están en el título de esta conversación. Bueno, a partir de múltiples referencias, Nietzsche, Freud, Spinoza, vía Deleuze, Didi Huberman se propone pensar el dolor como capacidad afectiva y potencia para la acción a partir de inscribirlo en la temporalidad de la emoción como movimiento ex movere, ¿no? Es fuera de sí. Es decir, la capacidad de transformar el sufrimiento, volver a poner una y otra vez en movimiento un estado de deseo, una especie de fragmento de mundo. Confiando en que los afectos trabajan con el cuerpo, Didi Huberman ve el dolor como la fuente de gestos que se comprometen con algún salir fuera de sí, ¿no? Con algún cambio. Ex movere, es decir, en latín, la puesta en movimiento, el desplazamiento, y esa idea de emoción, ¿no? Ahí está la idea de la emoción como movimiento, como salir de sí, constituye entonces un pasaje, el paso de un padecer, que es el que le interesa ahí en esta propuesta, de un padecer a un hacer que modifica un estado de cosas. Este estremecimiento es para Didi Huberman del orden del acontecimiento, pues como para Deleuze es difícil capturar en soledad este acontecimiento, requiere más bien de una intensidad de otros con otros, en tanto el pathos exige la construcción de un ethos, la activación de una economía afectiva que localice espacios de lo común. Esa noción de economía afectiva la tomo de otro lado, en todo caso podemos volver sobre eso, pero no lo plantea así en términos de economía afectiva Didi Huberman. Al igual que la voluntad de poder en Nietzsche se manifiesta como el poder de ser afectado, no como pasividad, sino como afectividad, es decir, sensibilidad, sensación. Dice Didi Huberman, toda sensibilidad no es sino un devenir de fuerzas. El pathos, de hecho, es el hecho más elemental del que resulta un devenir. Didi Huberman suscribe entonces a la idea de concebir los afectos como formas de aprender el pasado, de comprender el mundo, digo el pasado precisamente pensando en la propuesta de este libro, de comprender el mundo, de aprender el mundo, mediante esa consideración dialéctica, ¿no? En nuestra relación con el movimiento y con las emociones. Esta premisa encuentra su correlato en el recorrido que va de la pasión emotiva a la acción como respuesta, la pasión como el movimiento del devenir sufrimiento al devenir potencia, en tanto deseo. Pero también el pathos es un impas, el hiato que une lenguaje y acción, porque la pasión muchas veces deja sin palabras, aunque no necesariamente sin voz. Así la pasión es la aporía a la que hay que intentar bordear, como hace la imagen cuando escapa a una ontología específica, pero insiste en aparecer. La imagen es para Didi Huberman, como para otros, ¿no? Autores, un poco la constelación de autores sobre las que trabaja él, como para Barbour, para Benjamin, que lo traía a colación Oscar recién. El espacio, entonces, la imagen es el espacio donde se sostiene la apuesta por el pasaje del dolor a la acción, que en este libro en particular, en el razonamiento que ahora mínimamente les voy a comentar, de ese yo al nosotros, de la emoción a la acción, del pathos al eidos, podríamos decir, para registrar ahí esa idea de forma en un sentido un poco clásico. Esta dialéctica se fundamenta en una secuencia inexorable. Antes de ser pueblos en armas, los pueblos aparecen ahogados en sus lágrimas. Para explorar esta linealidad, Didi Huberman analiza minuciosamente lo que denomina la escena de la lamentación, que para los que no la tienen muy presente la imagen, comienza ahí a partir del acto 3, han asesinado a Kulinchuk, ese marinero sublevado que se levanta, que se subleva justamente porque descubre la comida con gusanos que le van a dar a la tripulación del acorazado y entonces
dado inicio a un levantamiento que termina con su muerte, y de una manera muy improvisada los ciudadanos ahí de la ciudad le arman una especie de carpita, de tiendita, y aparece un cartel, muy benjaminiano el cartel, de alguna manera, aunque sea un poco anacrónico hacer esa comparación, dice: el muerto reclama, o un muerto reclama, ¿no? Lo interesante es qué reclama el muerto y cómo reclama, ¿no? Y ahí por eso yo les decía un poco benjaminianamente, porque es algo ahí de los muertos que reclaman justicia, ¿no? Y bueno, acá tenemos a Bakulinchuk, es una secuencia, no se las voy a pasar ahora para no hacerlo más largo, pero es una secuencia que dura unos cuantos minutos y que va desde estos funerales improvisados, donde rápidamente se acercan unas mujeres con gestos muy compungidos, con los rostros caídos, enjugándose en las lágrimas con los pañuelitos, digamos, con toda una actitud obviamente, de funeral, de duelo, toda una actitud dolosa. Y la secuencia es la que va a dar inicio, la que va a dar el pase a la famosa escena de las escalinatas, ¿no? Entonces, en esta escena de la lamentación, en la que se encuentra una serie de gestos de pena, esperen que ahí quiero volver, estos gestos de pena que van a ver a esas mujeres que les decía recién, ¿no? Y Didi Huberman a lo largo de todo el libro analiza esos gestos dolosos, esos gestos luctuosos, todos los puños, las manos, los hombros, hasta que esos mismos puños que agarran los pañuelitos y las carteras o que se agarran las manos empiezan como a cambiar su actitud, y es precisamente ese cambio, este traslado, ese desplazamiento es el que le interesa. Para desplazarse luego a ese motivo iconográfico también muy propio del cine político, digamos en términos generales, del puño cerrado, los ceños fruncidos, las caras de enojo, ¿no? Una especie como de ira empoderadora, podríamos decir medio contemporáneamente. Las manos se alzan uniéndose en un gesto común que propone la toma de posición. Y ya no, como verán, de hecho la secuencia es muy fascinante porque empiezan esas mujeres solitas hasta que de repente se llena de gente que se va acercando, porque la noticia de los funerales de Bakulinchuk fue haciéndose cada vez más grande y se acercan miles y cientos de personas. Ahí no había nada digital, así que era gente de verdad, y la secuencia se va poblando, digamos, de gente. Y salen entonces de ese dolor individual para entregarse a un nosotros enardecido, enojado, imposible de pensarse por fuera de lo comunitario. Y es precisamente ahí a donde yo quisiera ir, obviamente, pero básicamente todo está dado por Didi Huberman a partir de pensar esta secuencia. Y analiza solo esta secuencia. El texto es súper sofisticado y súper erudito en términos del análisis que hace del archivo de Eisenstein, por supuesto, pero se concentra todo el argumento teórico, más filosófico, ahí, en esa secuencia que les acabo de contar, que dura unos 7-8 minutos. En su indagación, el autor discute extemporáneamente con Roland Barthes, porque Roland Barthes, en un textito que se llama El tercer sentido, que está en distintas compilaciones, pero que salió en el 70 en Cahiers du Cinéma, es bastante duro con Eisenstein. Entonces, bueno, Didi Huberman establece una conversación un poco anacrónica con este texto de Roland Barthes. Recoge entonces Didi Huberman la mordaz crítica que Barthes hace al acorazado Potemkin a partir de la oposición entre la evidencia como significado estereotipado frente a lo que Didi Huberman llama la asunción de la evidencia como significado sutil, inclusive subjetivo, no racional, cuya consecuencia se materializará 10 años después en el famoso Punctum. Yo sobre esta cita de Didi Huberman simplemente diría que me parece como compleja, no acordaría con Didi Huberman la idea de que hay algo de lo emocional que es no racional. Creo que eso es algo que se podría discutir y desde el giro afectivo contemporáneo inexorablemente hay que discutirlo, porque esa dicotomía radical entre pasión y emoción ya es insostenible, digamos, para la filosofía contemporánea, pero bueno, Didi Huberman no está en esa sintonía tan anglosajona del giro afectivo que me parece que podría dialogar perfectamente, discutir y problematizar esta cuestión que él dice así, bueno, no es racional. Así Barthes acusa al binomio de motivos llanto-pueblo de Eisenstein de sentido obvio en estado puro. Esa es la crítica que hace Barthes, durísima, ¿no? Contra Eisenstein,
De hecho dice decorativismo, ¿no? Como si toda esa emocionalidad, todo ese trabajo con las emociones fuera un decorado. Y propone un tercer sentido que problematiza el plano de la significación. Frente a ese sentido obvio, Barthes reconoce lo que llama el sentido obtuso. Esto es un sentido al que se me da por añadido como un suplemento de mi intelección, no consigue absorber nunca por completo, testarudo, huidizo a la vez, liso, resbaladizo, eso dice Barthes. Para Barthes entonces Eisenstein no es polisémico, porque elige el sentido, lo impone, lo abruma de gestos, y agrega el sentido einsteiniano fulmina la ambigüedad. Durísimo Barthes, ¿no? Eso es como muy taxativo. El sentido obvio es en el acorazado, la revolución de este pueblo, y el director no provoca desvíos sino énfasis para Barthes, subrayados en los ojos caídos, los cuerpos genuflexos, las distintas expresiones de dolor que Barthes califica de meros fetiches. La pregunta que se abre aquí es, más allá de aceptar la acusación de decorativismo y sentido obvio formulada por Barthes, si la aceptamos o no, más allá de eso, el desglose einsteiniano produce emociones políticas, ¿no? Que esa es un poco la propuesta. Los significantes e insignificado del sentido obtuso implican en Barthes que el sentido perturba y esteriliza el lenguaje, produciendo una racionalidad discontinua entre lo que se ve y lo que resulta inteligible a partir de lo que se ve. El pathos, que Barthes caracteriza como obvio, encuentra en la que Didier Huberman analiza como escena de la lamentación, que las emociones políticas, ¿no? Que el mismo Barthes valoraba en la tragedia antigua, dice Didier Huberman, la tormenta física de todo un pueblo acompañaba desdichas que pertenecían, sin embargo, solo a la humanidad superior de los reyes, los héroes y los dioses. Eso dice Barthes en relación con la tragedia antigua. Esa emoción promovida por el pueblo en lágrimas es para Didier Huberman una auténtica emoción política, que revoca la acusación de patetismo decorativo, digamos, no por inexistente, sino por irrelevante. El motivo emotivo de las lágrimas que vimos en estas mujeres, ya lo hacía aparecer Barthes en 1954 en un estudio consagrado a Jules Michelet, en quien ve las lágrimas como un medio de incubación histórica, es decir, un poder germinal de las pasiones que pueden movilizar a gentes y constituir la metáfora de los afectos políticos. Allí, el exceso de pathos constituye lo público y es reclamado por el pueblo como derecho. Sin embargo, será el denominado distanciamiento brechtiano el que va a autorizar a Barthes a poner a un lado todas esas emociones. El problema, obviamente, con Brecht hasta los años fines de los 60 es un poco ese intelectual que viene como a ir, al que Barthes admira para pensar muchas de estas cosas. El problema entonces no es el exceso de pasión, sino su expresión en llanto y rostros apesadumbrados. No es la introducción de la emoción, sino que no se mantenga su significado en suspenso, ¿no? Como la acusa de, lejos del distanciamiento brechtiano, una especie de abrumar al espectador. En cambio, ¿no? Por su parte, Didier Huberman lee Los funerales de Bakulinchuk, esta secuencia a la que referimos, como una síntesis de emociones políticas que conjugan lo patético con lo colectivo. El llanto individual converge en un canto grupal de lucha que interpreta, a los ojos de Eisenstein, los afectos conducidos por la pasión revolucionaria, en realidad la pasión revolucionaria de 1905, más allá de que, por supuesto, la película es encomendada en 1925 como un homenaje a aquel episodio en pleno, digamos, efervescencia soviética, digamos. Pero también la reafirmación de 1925 con la que Didier Huberman dice lo siguiente: en el cine de Eisenstein la política parece patética de un extremo a otro y el pathos es político de lado a lado. La escena de la lamentación, cesura dialéctica entre dos ejecuciones, la individual de Bakulinchuk y la colectiva del pueblo en las escalinatas la famosa secuencia de las escalinatas de Odessa, o sea, justamente hacer foco en esa escena en el medio de esas dos ejecuciones, le permite a Didier Huberman pensar dos rasgos fundamentales de la construcción de toda imagen, ambos ampliamente criticados por Barthes. Por un lado, el fetichismo, que inmoviliza las superficies de lo real en el marco donde deviene puro cuadro, puro decorado. Y por otro lado, cierta histeria de la imagen como espacio de aparición del síntoma, esto es, de la emergencia de las secreciones, de las lágrimas, del dolor.
El cine, propone Didi Huberman, impone gestos espectaculares, histéricos incluso podría decirse, y embarca al espectador en una temporalidad imposible de suspender. La emoción que en Barthes solo dice yo es en Didi Huberman la expresión de la conmoción colectiva cuando el llanto no es solo pena, sino acontecimiento que traduce demandas políticas, reclamos, cólera, revuelta, revolución. De ese yo al nosotros, ese desplazamiento que hace de alguna manera entre estas dos ejecuciones, Eisenstein plasma un patos político como buen Orfeo de las mitologías comunistas que es. Y esta política patética se configura a partir de una escena de despedazamientos operativos, un montaje de planos muy cortitos, fragmentos de resistencia, gestos de rebelión, ¿no? Entonces, un poco a partir de esa secuencia es que con Didi Huberman podemos rastrear esos gestos. Y la potencia política para analizar otros acontecimientos, incluso a partir de ellos. Entonces, a partir de pensar el gesto de la insurrección, en el que deriva la escena de la lamentación, me parece interesante volver sobre una muestra que hizo Didi Huberman en el 2016 en distintas ciudades. En Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires llegó en 2017. El curador, ahí ese Didi Huberman curador, en este caso, algo había hecho parecido en el Reina Sofía, ¿no? Había ya tenido este tipo de incursiones, digamos, en la curaduría. El curador entiende las imágenes como acciones, morfemas que habilitan modelos de temporalidad alternativos a la cronología y la linealidad, en consonancia con dos maestros, obviamente, a los que sigue incansablemente, como son Barbour y Benjamin. Con el objetivo similar al del Pueblos Expuestos, Pueblos Figurantes, el libro anterior a este que yo mencionaba al principio, ¿no? Este libro del 2014, donde analiza la figura del figurante, valga la redundancia, ¿no? El modo en el que los pueblos aparecen siempre escorzadamente, como una especie de decorado, siempre como un extra de las películas, siempre como un extra de las situaciones y de la historia. Con un objetivo similar, entonces, en el que se empeñaba por encontrar en ese libro una aparición del pueblo que lograra escapar a la subexposición y la sobreexposición, Sublevaciones parece seguir el gesto barburguiano de la iconología política con la confianza en el montaje de Benjamin, quien en el libro de los pasajes sostiene que no hay nada que decir, todo que mostrar. Didi Huberman sabe bien que las imágenes se resemantizan en su relación con otras, formando constelaciones que confirman que no hay imagen sin imaginación. En una entrevista del 2006, Didi Huberman asegura que la experiencia de una imagen implica asumir la inquietud del contacto con lo real y sus cuerpos, que el encuentro con la imagen conlleva poner en perspectiva el conocimiento y que en definitiva implica medirse con la historia y la política. A su vez califica la experiencia de la imagen como operante, pues es irreductible a un programa, está en permanente acción, resulta perturbadora y justamente por ello exige ser contextualizada, historizada, tamizada por la teoría. El tipo de relación que la historia establece con la imagen implica entonces entenderla como una pasante, dado que los espectadores deben seguir su movimiento aceptando que jamás la podrán poseer. Para Didi Huberman la imagen tiene entonces un estatuto diferente al del concepto, pues es más bien como un entrecruzamiento entre irracionalidad sagrada, innombrable, sublime, como dice, a la que hay que enfrentar como mínimo con impertinencia. Sublevaciones, de hecho sobre esta imagen en particular hay una interesantísima discusión, no sé si la trabajan, ¿no? La discusión entre Didi Huberman y Enzo Traverso específicamente sobre esta imagen, se pelearon duramente en un diario digital francés. Sublevaciones proponía tramos distintos para recorrer figuraciones de la revuelta, intentaba identificar o indefinir, mejor dicho, la sublevación, la que parece revocar la homologación con revolución, pero también desbordar una noción como la de insubordinación, ¿no? De hecho, un poco en Sublevaciones es interesante, por ejemplo, en el catálogo todos los intelectuales que escriben usan de modos que se van yuxtaponiendo de maneras incluso polémicas, revolución, revuelta, insurrección, levantamiento, sublevación, digamos, todas desobediencia, ¿no? Todas nociones que se van como solapando. De modo que la sublevación se comprende más como una serie de fuerzas que como una acción concreta. Se trata de fuerzas que son al mismo tiempo psíquicas, corporales, sociales, para transformar, dice Didi Huberman, lo inmóvil en movimiento, el abatimiento en energía, la sumisión en rebeldía, la renuncia en alegría, tal como ya como señalaba el texto de Sala. Pensar el modo en que la imagen propicia una fuerza agente recuerda la noción de inervación de la reflexión benjaminiana,
que reconocía como un proceso activador en el surrealismo. Como el Benjamin trapero, ¿no? Ese Benjamin que colecciona los trapos viejos, ¿no? los restos de la cultura, Didier Huberman confía en que el montaje y la discontinuidad pueden promover la interrupción y la irrupción de un revelador que desencaje el relato dominante de la opresión. Y es este Didier Huberman montajista el que reúne más de 250 obras, pinturas, dibujos, grabados, fotos, imágenes fílmicas, documentos de artistas, etc., para producir un entramado alrededor de una idea que se piensa como discordancia, inconformismo y poder, preocupado justamente por la migración de la sublevación entre imágenes y por lograr que su potencia no se licúe entre los tramos de una exposición, sino que eventualmente se reactualice en cada una de sus instancias. El cielo está pesado, dice Didier Huberman al comenzar su reflexión en el catálogo, aludiendo concretamente a los desastres, los de Goya y los actuales, los infinitos sujetos diaspóricos que son su consecuencia. Con Sublevaciones, Didier Huberman propone una torsión más al tema que viene indagando desde hace más de 3 décadas, ¿no? Que es el ojo de la historia. ¿Qué puede hacer, ¿no? El ojo de la historia? Si el arte puede ser el ojo de la historia. ¿Es esto lo que vuelve necesaria la sublevación? ¿Es la vida la que necesita la rebelión para reproducirse? El catálogo reúne una serie de intelectuales que reflexionan sobre ese levantarse. Tal como Didier Huberman lo anuncia, convencido de que el levantamiento es un gesto sin fin. La sublevación tiene la virtud y la misión de generar nuevas emociones y renovados espacios para el pensamiento. Butler, por ejemplo, se pregunta por el sujeto de la sublevación, convencida de que no es un asunto solitario, pues nadie, ¿no? Los que se sublevan siempre están acompañados, siempre lo hacen juntos con otros. El sujeto debe pensarse a partir de que, dice Butler, la revuelta requiere reconocer no tan solo que se comparte el sufrimiento individual, sino que al unirse también se configura algún tipo de fantasía colectiva, de imaginario colectivo. Para Butler, es esa Butler, no la Butler de los 90 de la teoría queer, sino la Butler, ¿no? Del 2011, 2012 para acá, donde hay una preocupación sobre la ocupación del espacio público y otras cuestiones que son muy relacionadas, digamos, están muy relacionadas con esa pequeña intervención del catálogo. Ese sujeto plural se desarticula en torno a la experiencia previa de la negación, la exasperación, la degradación. Dice claramente Butler, la revuelta siempre llega tarde. Cuando llega la revuelta es porque ya no hay nada más para hacer, ¿no? Como si no se hubiera podido instrumentar algún otro tipo de acontecimiento político y de encadenamiento político. Cuando llega la revuelta ya no hay nada. La revuelta, gestada en la dialéctica de lo individual y lo colectivo, constituye una acción social en la que ningún individuo actúa solo, decíamos, pero a su vez el sujeto colectivo no niega la diferencia individual. El alzarse implica sublevación, no solo ponerse de pie o alzar la vista, es levantarse contra algo, dice Butler, liberarse de las cadenas que se han soportado durante demasiado tiempo. Implica para Butler el evitar romperse del individuo o de la comunidad. Se trata de una sociedad de cuerpos físicos, incluso virtuales, cosa que también aclara, pues Butler no concibe el activismo contemporáneo sin la función cumplida por las redes sociales. Eso es interesante para pensar la ocupación del espacio público, que no siempre es solamente poner el cuerpo por distintos motivos. La revolución raramente ocurre, pues en ella, la revolución en términos específicos, a partir de esa definición entre sublevación y revolución, la revolución eventualmente podría no ocurrir, digamos, pues en ella el estado de cosas se da vuelta y las fuerzas del ejército se unen a los sublevados, dice Butler, pero si la revuelta sí ocurre, aunque por muy valeroso que haya sido el intento de alcanzar la libertad o alcanzar un cambio, digamos, pudo haber fracasado. De ahí el riesgo que implica este movimiento que activa el deseo y cambia el mundo. La revolución porta un proyecto de sociedad incluso cuando ha sido espontánea, mientras que la revuelta, en cambio, dice Butler, es un movimiento más eruptivo, más imprevisible, que no está cerrado necesariamente. Las imágenes y las narraciones surgidas en el contexto de estas insurrecciones constituyen el archivo del que emergen sus nuevos renacimientos. Por eso, dice Butler, la historia de las revueltas fallidas puede convertirse en un hito, un precedente histórico para los que se sublevan de nuevo. Una revuelta valiente que fracasa produce siempre héroes.
Un poco la idea del fracaso está muy presente en el argumento de Didi Uberman, ¿no? Porque en 1925 Einstein hace una película para evocar heroicamente un episodio fracasado que termina en una masacre de 1905. Los levantamientos se sostienen sobre un gesto que los instituye, la imagen de alguien que se levanta. De hecho, en la muestra hay algunas obras muy, muy raras, muy conceptuales, ¿no? Como una obra de un hombre que va poniendo libros en la silla hasta que va poniendo cada vez más libros mientras la silla cada vez más está inclinada hasta que finalmente se cae, o una bolsa de plástico que navega en el aire y bueno, a ver hasta dónde llega y nunca se cae. Obras muy, muy conceptuales, muy contemporáneas, ¿no? En esta dirección, Didi Uberman rastrea esta potencia en un film que no encuentra ninguna llegada al poder, decíamos, ¿no? En efecto, el film es un homenaje a la insurrección soviética del 1905, que terminó en una masacre por parte del ejército ruso, sino que explora un nacimiento desde el dolor, mostrando la potencia de un pueblo en lo que Didi Uberman llama la celebración del impoder. En cualquier caso, demuestra cómo el dolor padecido deviene acto que incluso convoca a tomar las armas. Así el acorazado Potemkin pone en forma la potencia dinámica de las emociones colectivas, que expresan un tiempo revolucionario, un kairos que punza el tiempo vacío de la opresión como una flecha que sale disparada, una avalancha, dice Toni Negri, que compone no se sabe bien qué. Una temporalidad de la dislocación del estado de cosas a partir de la ocupación de la calle, a partir de la barricada. El pueblo en lágrimas termina asumiendo el dolor como potencia de una nueva acción. Sostener la lucha ahora a partir de esa idea de confraternidad, de comunidad. En la película de Moreira Salles, que por ahí tengo el afiche, esperen que me quedó ahí adelante porque me lo olvidé cuando lo tendría que haber mostrado, ahí tienen el afiche. Moreira Salles recupera las mismas preocupaciones pero invierte su dirección. El film parte de la apuesta revolucionaria y el pueblo en armas para llegar al entramado de llanto colectivo. Hace exactamente una mirada, por lo menos en la lectura que me permito hacer, exactamente al revés, ¿no? Como toda la insurrección, toda la revuelta, toda la insurrección, todo el levantamiento, toda la potencia está en los años 60, fines de los 60, en un corte transversal europeo que llega hasta la Revolución Cultural China. Y desde el 2016-17, cuando él hace y estrena la película, bueno, de eso ya no hay nada, lo que hay es llanto, ¿no? Entonces, parte de leer esa felicidad que encuentra en material de archivo, para los que no la hayan visto, es muy fascinante la película porque trabaja con material de archivo incluso de gente desconocida y material de archivo de su propia madre cuando conoció la Revolución Cultural China. Parte de leer, les decía, la felicidad que encuentra en los rostros de desconocidos en la primavera de Praga, en el de su madre durante la Revolución Cultural China o en los adoquines que ocultaban la playa durante el Mayo francés, ¿no? Esa imagen es tan tradicional, digamos, parte del afichismo del Mayo revolucionario. Para ello recoge los fragmentos de las revoluciones de la primavera para construir una narrativa del fracaso. João Moreira Salles, que comienza con el verano, en el que un pueblo pasa de ser protagonista a figurante. Siguiendo, ¿no? Uso esas imágenes, las tomo prestadas brevemente de Didi Uberman. Siendo un niño exiliado en París, hijo de diplomático, la rebeldía de los estudiantes y obreros del 68 le tocó físicamente cerca, pero también el triunfo de De Gaulle poco después. El film de Moreira Salles no problematiza tanto el acontecimiento político como el modo en que se puede mirar desde el presente. Christine Ross, por ejemplo, sostiene que el mayo del 68 fue, cito brevemente, el mayor movimiento de masas en la historia francesa, la mayor huelga de la historia del movimiento obrero francés y la única insurrección general que el mundo desarrollado había conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Fin de la cita. Pero el director de En el intenso ahora, ¿no? Acá vuelvo con el afiche, lo despoja de algunos de sus ribetes políticos para pensarlo como una matriz cultural sobre la que se asienta el ideal revolucionario de la segunda mitad del siglo XX. El viaje a los horizontes utópicos conforma una interrogación sobre el presente y su vacío. A diferencia del acorazado, el fracaso de la revuelta no se narra desde el triunfo posterior de la revolución, 1925 para Einstein, sino por el contrario, desde el tiempo-espacio donde el proyecto insurreccional, en el 2016-2017, parece estar totalmente ausente del campo de las posibilidades.
entre la locuacidad de Cohn-Bendit, que conquista las cámaras del mundo, y la juventud que su madre, la juventud de su madre cautivando a su cineasta amateur, Moraira Salles compone la fuerza de la revolución en una colección que entrama Francia, China y Checoslovaquia, Mao, Dubček, Sartre, la huelga general, la resistencia. Como los pueblos para Didi Uberman, las emociones revolucionarias están expuestas a desaparecer. Pues poco después se escucha la voz de Gaulle, que recibe un enorme apoyo de la burguesía, de las clases medias, pero también de los estudiantes conservadores que temen frente a la situación. Y se produce entonces la ocupación de la entonces Checoslovaquia, se recrudece en la represión en el resto de los países de órbita soviética, y algo de toda esa efervescencia se pasa para el lado de los países latinoamericanos, en un contexto también donde se recrudece la represión. Pero antes de eso, el film repara sobre lo que se podría pensar aquí como un motivo iconográfico o ícono cinematográfico fundamental de la revuelta, que es la figura de ese joven tirando piedras, como se ve en el histórico afiche del 68, como se ve en el afiche de la película. En ese gesto, y no solo en Francia, se condensa la potencia del levantamiento y su forma corporal, que vuelve visibles las fuerzas en plena sublevación. El cuerpo elevado en el momento de arrojar una piedra a las fuerzas represivas encarna el gesto de disrupción. Y porque, dice Didi Uberman, mirar es un gesto como las imágenes nos tocan, es posible replicar entonces el método para hallar ese movimiento de cuerpo y pensamiento también en otras imágenes. Entonces, con esa idea me permito pensarlo como un motivo icono cinematográfico que podemos rastrear en otros ámbitos. El Mayo francés expandió el recurso de la pedrada como gesto insurreccional. Al calor de la revuelta obrera y estudiantil, la piedra arrancada de las calles volvía al espacio público convertida en instrumento de combate contra las fuerzas represivas. Iluminadas por la explosión del 68, las derivas latinoamericanas de la revuelta recuperan el imaginario francés, afectado también por procesos históricos políticos latinoamericanos como la Revolución cubana y la figura del Che Guevara. Esta apropiación, sin embargo, se complejiza por su confluencia con otros imaginarios epocales, de mayor radicalidad política, como aquellos que giran en torno a los posicionamientos tercermundistas y los movimientos descolonizadores. Si el gesto de la pedrada resume la voluntad insurreccional, su visibilidad por parte de los dispositivos audiovisuales resulta clave para el establecimiento de su eficacia. En esa búsqueda, el cine militante latinoamericano introdujo ese gesto en sus documentales y colaboró con la producción de su valor histórico y político. Si bien la asunción de las revueltas del 68 como fenómenos puramente juveniles resulta una reducción que pierde de vista sus confluencias y polémicas con una serie de factores que afectan esas interrupciones, como las gestas de colonizadoras africanas y asiáticas, las luchas obreros sindicales, los combates por los derechos civiles en los Estados Unidos, los reclamos de los grupos inmigratorios dentro de los países centrales, entre otros. Lo que sí es bastante innegable, podríamos decir, que el dinamismo del sector estudiantil revolucionó la forma de pensar y actuar la política y funcionó como un estímulo para la aparición de nuevos modos de narrar la insurgencia. En América Latina, la emergencia del movimiento estudiantil como componente clave de las batallas políticas en la segunda mitad de los años 60 coincidió con la aparición de la generación de cineastas militantes. Así, la juventud se inscribe en ese nexo fundamental en la configuración del enlace cine-política en la clausura, digamos, de la década del 60. Ahí voy a buscar alguna otra imagen que les quería mostrar. En Uruguay, el movimiento estudiantil constituye la base de una serie de cortometrajes militantes filmados por Mario Handler en el marco del Instituto Cinematográfico de la Universidad de la República. En ellos se pone de manifiesto no solo una concepción colectiva de la producción audiovisual, sino también la predominancia atribuida a la juventud en los procesos políticos del periodo. Mariano Messmann, por ejemplo, hace bastante hincapié en que no hay que definir todos los procesos políticos a partir de la cuestión generacional, porque recorta y fuerza mucho la cosa, ¿no? Pero en el caso uruguayo esto puede vincularse con la propia realización audiovisual dentro de un instituto conformado en el seno de la universidad y que comienza su accionar en función de las luchas derivadas de la política educativa universitaria. En ese contexto, en el año 67,
también se estrena otra película de Handler, El entierro de la universidad, donde se registran las manifestaciones organizadas en octubre del 65. En el 68 irrumpe en el cine el motivo ícono cinematográfico antes mencionado, los jóvenes tirando piedras a las fuerzas represivas. Me gustan los estudiantes del 68 rinde su tributo desde la elección del título y la canción homónima de Violeta Parra, interpretada por Daniel Biglietti, que musicaliza la primera parte del documental. En la misma dirección, la segunda presenta una canción de Biglietti llamada Vamos los estudiantes. En el cortometraje se organiza un contrapunto entre las imágenes registradas en la reunión de jefes de Estado latinoamericanos llevada a cabo en Punta del Este en abril del 67 con la presencia del presidente norteamericano Lyndon Johnson, contrapunto entre eso y las imágenes capturadas de la revuelta estudiantil en Montevideo. El conflicto construido desde el montaje conduce al estallido final de la rebelión juvenil condensada en el gesto de la piedra arrojada a los miembros de las fuerzas represivas. En esta alternancia a las imágenes ceremoniales de la reunión diplomática le sucede la preparación de la barricada estudiantil, la ocupación del espacio público, la emergencia de una épica que conduce al retroceso de los policías ante el avance de los manifestantes, etc. Si bien el documental concluye con la imagen de un joven arrojando una piedra, el gesto individual se desplaza permanentemente a una definición colectiva. La revuelta condensada en la pedrada emerge como intensidad de los cuerpos, como contagio de la insurgencia común. También en este caso, como señala Didi Uberman para el acorazado, se promueve ese nosotros. Así se pone en crisis la división masa-individuo y se establece una relación de reversibilidad complementaria entre ambas nociones. Otro ejemplo podría ser el de Carlos Álvarez, que realiza Asalto para exhibir la visibilidad de ese cuerpo insurgente y la potencia de la piedra arrojada. En este corto, producido por el colectivo Cine Popular Colombiano, el cineasta se centra en las protestas estudiantiles ocurridas en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, motivadas por el aumento en el costo del transporte público del 67. No sé si les suena, si resuena. El documental funciona como una reescritura del modo en el que los periódicos cubrieron los acontecimientos. Si el gobierno y sus medios criminalizaron a los estudiantes, en Asalto se les configura como sujetos políticos que emprenden, como que no les queda otra más que la tarea revolucionaria. A través de un montaje irónico se desmontan las afirmaciones del periodismo oficialista al contrastarlas con las imágenes de la represión. Algunos autores, ¿no?, que trabajaron, digamos, con este corto, no muchos porque es un corto medio desconocido, no tan trabajado, no desconocido, sostienen que Asalto podría desdoblar su campo de intervención, dado que no solo se ocupa de visibilizar la criminalidad de la represión, sino también evidenciar la construcción ideológica problemáticamente de las noticias por parte de la prensa oficialista. El cortometraje, organizado en torno a la figura del sacerdote católico y guerrillero Camilo Torres, deriva en una pregunta acerca del futuro del movimiento estudiantil colombiano. ¿Seguirán los pasos de otros países? Para eso elabora un cuadro en el que las reacciones estudiantiles de México, Argentina, Alemania, Francia, Brasil y Japón coinciden en la emergencia de un clima insurreccional en el que los jóvenes ocupan los espacios públicos y desafían el orden político. En el texto de Álvarez, el recorrido internacionalista comienza en París y las barricadas y concluye con las imágenes de Argentina y los jóvenes reproduciendo ese mismo gesto. En esa travesía, sobre esas imágenes vuelvo en un segundito. En esa travesía se asume la necesidad de la confrontación directa con las fuerzas represivas y se elige la pedrada como gesto fundante. En ese espacio-tiempo articulado por el montaje, el motivo de la pedrada adquiere la potencia de ese gesto común, se contagia en los cuerpos juveniles, componiendo la imagen poderosa, podríamos decir, de la revuelta. En el trayecto de la pasión a la acción, a la pasión emotiva, diría Didi Uberman, que es pánico, debacle experimentada, responde dialécticamente la acción de una puesta en desorden, desorden del orden objetivo. Pensando en la revuelta, Julia Kristeva propone una revuelta infinita, nunca concluida ni convertida en dogmatismo. De este modo no se inscribe solo como una ruptura radical con el pasado ni como una acción iluminadora del presente, sino como un gesto constructor de futuros.
En esta dirección, uno de los aspectos más notables de la unión cine-insurgencia es que, a diferencia de lo que había ocurrido con las gestas revolucionarias, por ejemplo la Revolución Cuba o la Revolución Rusa o la Revolución Cubana, en el cine no celebra el triunfo de la revolución, sino que apela a convertirse en uno de sus impulsores. Este desplazamiento adquiere en algunos documentales argentinos un giro relevante, el desvío que conduce de lo estudiantil a lo popular como promotor de la acción política. En esta travesía, los estudiantes forman parte de un movimiento que no monopolizan ellos, aunque puedan conformar uno de sus componentes dinámicos. Esa concepción de lo popular es clave, por ejemplo, en una muy conocida que es La Hora de los Hornos, del grupo Cine Liberación, conformado en principio o fundamentalmente por Solana Cigetino, que es una película que se realiza en clandestinidad entre el 66 y el 68 y se estrena primero en el Festival de Pésaro y luego finalmente en Argentina, recién cuando se termina la dictadura en el año 73, cuando se termina todo el proceso que duró la dictadura del 66 en adelante, lo que se suele conocer como el Onganiato. Allí no se trata tanto de la gesta estudiantil como de la batalla anticolonialista emprendida por los pueblos latinoamericanos. Tiene ese carácter la película, habla menos de Argentina que de Latinoamérica. En esta película, concebida como un acto de intervención política, con gestos muy debordianos, como los que hablábamos ayer, ¿no? De interrumpir la imagen, generar como disonancia entre lo que se ve y lo que se oye, parar la película, que aparezca un cartel que dice, bueno, ahora los compañeros tienen que conversar, aparecen todas esas estrategias a través de las cuales se abre la película a hacer otro tipo de intervención. Una intervención política donde las batallas latinoamericanas se involucran incluso hasta con las luchas descolonizadoras de África y de Asia. La apelación a líderes e intelectuales de estas regiones, desde el ineludible Frantz Fanon, se complementa con imágenes de sus respectivas revueltas. En estas, dominadas por los cuerpos lacerados por la represión, irrumpen de manera repentina jóvenes arrojando piedras. Estas imágenes aparecen en el prólogo de la segunda parte, en el marco de una potente apelación a la identidad tricontinental. Luego de la incitación al internacionalismo de la insurgencia, se inscriben las imágenes fotográficas de represiones y revueltas, de cuerpos torturados y golpeados y cuerpos exaltados en el acto de arrojar las piedras, que son esas poquitas imágenes que yo les traje. En el relato organizado a través del montaje de imágenes fijas, extraídas del flujo informativo de los medios masivos, las pedradas constituyen uno de los gestos que vinculan a esos tres continentes. En la diseminación cultural, social, temporal, político-económica de los episodios históricos en los que las pedradas tuvieron lugar, emerge esa identidad común. El levantamiento como reacción, tal vez como una reacción que llega demasiado tarde, como dice Butler, la conversión del sufrimiento en movimiento. Este gesto reaparece con fuerza en el cine militante posterior al cordobazo. El cordobazo es como la pueblada de fines de los 60, que es como el coletazo del 68 en Córdoba, una provincia del centro del país, una provincia con una universidad muy fuerte, con un movimiento estudiantil muy fuerte, y que organiza y que se produce esa alineación entre los estudiantes y los obreros de una manera similar o por lo menos homologable a lo que ocurrió en Francia en el 68, y que es una pueblada muy importante, y hay unas imágenes que yo les decía hace un ratito, a esas imágenes me voy a referir, unas imágenes muy conocidas, filmadas por muy poquitos medios, donde los jóvenes tiran piedras a los caballos de la policía montada y se ven enfáticamente los caballos retrocediendo. Sobre el cordobazo, dos documentales permiten reflexionar acerca de esta apropiación. Argentina, mayo del 69, Los Caminos de la Liberación, que es una película colectiva que trabaja en torno al cordobazo, aunque no todos los episodios son específicamente sobre estas imágenes. Ahí solamente tienen el plano contra plano, digamos, ¿no? Los jóvenes tirando piedras, los caballos retrocediendo. Y la otra es Ya es tiempo de violencia, de Enrique Juárez. El primero, concebido como un film colectivo del que participan muchos autores muy importantes en la época, como Cedrón y Solanas incluso, introduce reiteradamente el valor político de ese gesto. Las célebres imágenes de los manifestantes arrojando piedras a la policía montada en retroceso se repiten en los cortos como el gesto que asume la potencia de la revuelta. En el avance popular y el simultáneo retroceso de las fuerzas represivas se establece la relevancia de ese motivo
de tirar la piedra, ¿no? Es el llamado a la acción, el establecimiento de un relato teleológico en el que la piedra arrojada anticipa las batallas por venir. En el plano final de la película se muestra a un joven arrojando piedra. La imagen frontal del dinamismo juvenil en el gesto potente de la pedrada condensa la certeza de la revuelta como reacción inevitable ante las múltiples violencias del orden político. Si la piedra es lo que los manifestantes tienen a mano, entonces la pedrada es también el síntoma de la diferencia radical de fuerzas que se establece entre los insurgentes, que solo tienen piedras, y la represión estatal. Esta distancia está ya en la base de Ya es tiempo de violencia. Esta exploración del cordobazo como acontecimiento central en la historia argentina se organiza en torno a un testimonio en voz-over que Juárez compuso a través de la yuxtaposición de entrevistas entre participantes de esos acontecimientos. Si la voz del militante, un obrero peronista, ancla el sentido de las imágenes, esto se debe a la voluntad de impugnar la forma en la que los medios asignaron inteligibilidad a los episodios. Juárez articula un análisis del llamado a la violencia surgido en esos años en diferentes países latinoamericanos a través de imágenes rescatadas de archivos de distintos medios. Así se evidencian dos fenómenos: la ocupación de la pantalla por parte de los anónimos, de los figurantes podríamos decir, posicionados como aquellos que comienzan a hacer o a contar la historia, y la migración de las imágenes y los sonidos que se recuperan en diferentes películas. En este sentido, estas dos, Argentina Mayo del 69 y Ya es tiempo de violencia, concluyen con una misma imagen, la fotografía de un joven arrojando la piedra. El gesto funciona como apertura hacia el futuro que, como clausura de los acontecimientos convocados, se convierte de alguna manera en el sujeto de la revuelta como cuerpo que se levanta, cuerpo que se yergue en el momento de arrojar esa piedra que es individual y colectivo al mismo tiempo y que desafía el orden político, reconduciendo, por lo menos invitando a reconducir ese patos a la acción política. La recuperación de ese motivo en el intenso ahora, que le voy a poner el videito. ¿Le ves? Esperen que les quisiera sacar el sonido para poder hablarle encima. Bueno, ahora se los paso y primero cierro la idea y les paso el videito. La recuperación de ese motivo en el intenso ahora, la película de Moreira Salles, se inscribe en una revisión del pasado teñida de matices. Desde la ilusión revolucionaria al acallamiento de voces, desde las piedras a la policía, a los suicidios de quienes no pueden seguir viviendo sin esperanza, que es toda una secuencia final tremenda de la película, donde se recuerdan algunos jóvenes en particular que se suicidan frente al fracaso de la revolución. Por eso, cuando Moreira Salles revisa el gesto de la insurgencia, lo introduce en una temporalidad que desvía el sentido que se ha cristalizado en los años 60. Si en aquellos años el gesto de la pedrada antecedía el retroceso de las fuerzas represivas, como en las películas que referíamos recién, donde los caballos retroceden, Moreira Salles extiende el plano para percibir el momento posterior al lanzamiento de la piedra, ese repliegue de los cuerpos. Y ahí se los dejo ver. O acervo de gestos de 68, esse é mais marcante. O corpo virado para trás, o braço em estilingue, a energia represada a um segundo da descarga. O giro de atleta olímpico. E quase sempre recuo. Se visibiliza un gesto ampliado que pliega a las barricadas y los levantamientos un esbozo de las futuras represiones y derrotas, que son también las travesías que recorrerá el propio cine de intervención política en diálogo directo con la serie histórica. Moreira Salles repite el movimiento, lo ralentiza, lo desglosa, porque encuentra ahí una clave para entender el destino de los movimientos insurreccionales, en ese repliegue del cuerpo, ¿no? Si en las películas de la época los policías retroceden ante el avance de los jóvenes, en este caso son los propios jóvenes, año 2016-17, son los propios jóvenes quienes inician ese movimiento de retirada a posteriori del gesto disruptivo. Traigo a colación una referencia que tal vez pueda aportar, digamos, a la discusión. El historiador Furio Jesi comprende la revuelta atendiendo especialmente a sus diferencias con la revolución.
Mientras esta pretende la instauración de un orden nuevo, con nuevas instituciones, la revuelta conlleva una suspensión del tiempo histórico, lo dice claramente en una lectura súper benjaminiana, y es allí donde se produce el auténtico momento de lo colectivo, intervalo entre el levantamiento y sus gestos y la reacción normalizadora. Andrea Cavaletti, que le hace el prólogo a Spartacus, dice lo siguiente: la revuelta no instaura el tiempo del sueño, aunque se utilice como una imagen retórica linda, digamos, de las manifestaciones callejeras. Por el contrario, dice, solo en el instante de la revuelta es que los seres humanos viven en un estado de auténtico despertar. Ese despertar tiene que ver, para estos autores, ¿no?, con el despertar de una temporalidad de la productividad burguesa que supone rearticulación, soledad, productividad y una temporalidad ligada a esos sucesos. La revuelta, entonces, propone cierta detención, ¿no?, como el repliegue de este joven en el desglose que hace Moreira Salles. Cierta detención, pero que parece vincularse más a, dice Furió-Jessy, inamovible tiempo del mito. En tanto, cristalización de un presente que abre un tiempo que no existía. Jessy lo dice con claridad: el tiempo de la revuelta no es el de la revolución. Aunque en ambas circunstancias se desee lo mismo, digámoslo sucintamente, tomar el poder o dar vuelta al poder, la revuelta implica una experiencia del tiempo dentro de un horizonte estratégico, pero que no implica en sí una estrategia a largo plazo. A diferencia de la revolución, la revuelta suspende el tiempo histórico, como quería Benjamin, para instituir un tiempo que vale por sí mismo. Así, tiempo y espacio históricos determinan la cuadrícula simbólica de la revuelta, cuya estabilidad depende del instante y su apertura al refugio frente a un tiempo normal. En un artículo llamado Poéticas tecnológicas y pulsión de archivo, Flavia Costa propone que cada intervención de archivo, incluida la curaduría, aparece como un efecto de la creciente necesidad por parte del arte contemporáneo de criterios de legibilidad y puntos de anclaje. Estos se vuelven muy problemáticos cuando se piensa, por ejemplo, si quisiéramos pensar algo así como un archivo de la revuelta, pues la legibilidad y la visibilidad del archivo no está subsumida a los relatos curatoriales, sino que a las voluntades políticas, a las astucias populares que determinan tanto el ver como la decisión de mostrar. Así como el museo propone recorridos más o menos ortodoxos respecto de lo posible de ser exhibido, un archivo de la revuelta, si es que eso fuese posible, ofrece una pluralidad sincrónica, un estallido que impacta en múltiples direcciones de la visibilidad. Entonces se me ocurría traer a colación una historiadora inglesa, una historiadora del arte que se reconoce, feminista, marxista, warburgiana, benjaminiana, que se llama Griselda Pollock, que posiblemente conozcan. Tiene algunos libritos traducidos, pero no todos. Ella se concentra en las relaciones entre tiempo, espacio y archivo para pensar específicamente el problema del feminismo, del género en la historia del arte. Y produce lo que llama intervenciones feministas, convencida de que la historia del arte exige ser repensada a partir de ellas para producir las operaciones, para descubrir o por lo menos problematizar o poner en el centro de la escena de la discusión ciertas operaciones del patriarcado y la heteronorma en la constitución de la mirada de y sobre artistas espectadores. En este sentido, asume que la historia debe ser de algún modo reescrita, y ahí ese carácter benjaminiano de la propuesta, atendiendo a los vacíos, a los silenciamientos del punto de vista hegemónico. Esto es hacerle espacio a bolsas alternativas en los museos, revisar el modo en que se propone la función de determinados actores, reorganizar el archivo. Sin embargo, la autora parte de la constatación de que esta operación es improbable cuando no imposible, y que esta reescritura se vincula más con voluntades políticas que con buenas intenciones. Las decisiones estéticas son inexorablemente políticas, lo sabemos, y es precisamente en la propuesta de lo que ella llama museo virtual el que puede dar un poco, tal vez, espacio a esta temporalidad o a esta realidad compleja. Esta curaduría alternativa del museo virtual parte de la idea de que el museo virtual puede ser un espacio imaginario, no un museo imaginario a la Malraux, pero sí un espacio imaginario, en el que muchas representaciones e imágenes conviven en proximidad en un archivo expandido a través del tiempo y del espacio, provocando otras resonancias y abriendo trayectorias inesperadas. Esta definición de museo virtual implica de algún modo una consideración irónica en torno a la virtualidad. No se trata para nada de un museo que tenga que ver con Internet, que sea virtual en ese sentido, sino un museo que es virtual porque nunca va a ser real.
en un sentido fuerte. Pues el carácter virtual o imaginario de un museo, por ejemplo el museo que a ella le interesa, que es el Museo Feminista, se vincula para Pollock a una falta de voluntad y de concreción de esos archivos. Dicho esto, cuando piensa en el museo virtual, Pollock nos da algunas herramientas que podríamos pensarlo en torno a la revuelta o a estas revueltas, a ese museo virtual que de alguna manera es la película de Moreira Salles, o un poco a este tipo de ejercicios que podríamos hacer si pensáramos un gesto, que es lo que hace Didi Huberman tal vez en algunos de sus libros o en esta muestra que mencionábamos, o lo que yo hice así muy brevemente ahora con este gesto, ¿no? del tirar la piedra. Cuando se piensa en un museo virtual, digamos, de la revuelta, podríamos tener presente que en efecto se trata de un museo que muchas veces sí se materializa en redes y se vuelve visible en los pasajes veloces de esa viralización. En efecto, a diferencia de la consideración tradicional en torno a las pantallas como formas, como dice Paul Preciado, más extremas de dominación neocolonial, tecnológica y subjetiva, la poiesis de futuro que concibe Pollock cuando piensa la virtualidad de un museo adquiere en torno a las imágenes de la revuelta contemporánea, incluso revueltas que tenemos más presentes como la chilena, la feminista en todo el continente. Yo ahí puse imágenes chilenas, pero podríamos pensarla en otros contextos. Tiene el carácter entonces de un presentismo inapelable y la fuerza de su ocupación. El Museo de la Revuelta encarna una narración sobre los hechos que se vincula menos con la correspondencia de los datos y las fechas que con la liberación de los deseos y la necesidad de testimoniar a una velocidad que sea, como querría Benjamin, inapropiable por parte del fascismo. Las imágenes de la revuelta no cumplen con los mismos protocolos que las obras de arte, para nada, a las que sí se refiere Pollock en su museo virtual, pero sí exigen ser leídas como prácticas culturales que negocian significados conformados por la historia y por cierto inconsciente histórico. La lectura, entonces, no conlleva un ejercicio de traducción en estos términos, sino la atención a los efectos de la conjunción, de poner juntos incluso espacio, forma, color, materialidad, capacidad de interpelar, etc. De modo que así como el Museo Feminista Virtual de Pollock persigue crear un espacio feminista, el Museo Virtual de la Revuelta, podríamos decir, demanda la atención a los ritmos de su fluidez y a la velocidad de sus derrames para la configuración de contramuseos que utiliza. De alguna manera, podríamos discutir incluso la pertinencia de seguir usando la palabra museo, pero podríamos pensar que usa la esencia del museo, un encuentro entre y con las imágenes para la producción de una o más linealidades. Para ello, las referencias que sigue Pollock siguen funcionando. Por un lado, la alusión a la sala de consulta de Sigmund Freud, que es una de las referencias que ella utiliza para inventar este dispositivo, un lugar repleto de imágenes en las que el psicoanalista escucha las ocurrencias de sus pacientes. Y por otro lado, ahí yo les ponía una de las imágenes de Argentina, y la otra referencia es la de, obviamente, el Atlas Mnemosyne de Avi Barbour, un atlas de la memoria en la que la persistencia de las imágenes implica una consideración específica sobre la historia y un desafío a la cronología y los criterios tradicionales de la historia del arte para desvelar lo que Agamben llama, que ayer lo referíamos sobre el final, una ciencia sin nombre. En esta ciencia sin nombre, las imágenes funcionan como fórmulas patéticas, formas de sentimientos que se convocan unas a otras y expresan la memoria cultural de aquellas emociones que agitan de manera más profunda a los sujetos humanos, dice Pollock, y es interesante pensarlas, ¿no?, como este contagio podría servirnos para pensar tal vez algo de lo que pasa en las redes sociales, por ejemplo, cuando se difunden imágenes de la revuelta o de ciertos levantamientos o de ciertos gestos de insurrección. A partir de estas referencias derivan modelos que posibilitan pensar contrahistorias o la expresión de contramovimientos que den cuenta, por ejemplo, del tiempo de la revuelta. Para estos pensadores, Freud y Barbour, en la lectura de Pollock, la imagen funciona como mediación entre la historia y la individualidad, entre la política y la emoción, pero no como términos dicotómicos, tal como la tradición los ha concebido, esa dicotomía que yo le protesto un poco a Didi Huberman entre razón y emoción, sino más bien conformando un archivo, ¿no?, para nuestra comprensión de la historia. Un archivo inaccesible, obviamente, por definición, pero siempre operante, que demanda una lectura abierta a la contingencia y a los múltiples estallidos, ¿no?, manifestación que se vuelve aún más evidente en la lógica con la que las imágenes circulan en los medios digitales.
Si el museo es entonces, históricamente, el centro del que emergen la producción y diseminación de un tipo específico de conocimiento sobre la historia y sobre la imagen también, naturalmente, el museo virtual desafía a encontrar nuevas retóricas que dan cuenta de una temporalidad compleja como la del presente, pues la historia ya no puede ser considerada a la luz de los rasgos decimonónicos naturalmente, bueno, ni naturaleza, que se me escapó ahí como un fallido, ni cronología, ni sucesión, ni diacronía en términos tan fáciles, etc. Otras anacronías se vuelven necesarias para dar el tempo de lo contemporáneo, lejos de las linealidades y el tiempo, por supuesto, como querría Benjamin, del progreso. ¿Qué nos levanta?, pregunta Didi Huberman, y se contesta un poco en los textos que acompañan sublevaciones: el fuego, las fuerzas, la palabra, la energía, lo colectivo, etc. Parecen ser respuestas indudablemente posibles que advienen como cuando una pérdida se ha hecho evidente. La revuelta halla su arcano fundamental en ese gesto del levantamiento, y que podríamos pensar el levantamiento de una piedra para arrojarla, que transforma los cuerpos, los obliga a otro tipo de reunión, a otro tipo de relación con los otros cuerpos. El tiempo de la revuelta, dice Didi Huberman, será el tiempo de un presente deseante, de un presente proyectado, puesto en movimiento hacia el futuro por el gesto mismo de ese giro deseante. El montaje cambiante del Museo Virtual de la Revuelta expresa precisamente un nuevo umbral como tiempo del deseo, mientras las imágenes fugaces de la viralidad, que de hecho las que traje tienen que ver con eso, mientras las imágenes... mientras las imágenes fugaces de la viralidad dejan abierto el camino para el murmullo de los pueblos desesperados, de esos vencidos de Benjamin. Si la revuelta es imparable cuando el miedo es vencido por la urgencia, el museo virtual exhibe esa imagen coraje. Elijo esta solo porque quedó ahí la imagen coraje después de la imagen hartazgo, y entonces el museo virtual podría ser un dispositivo que albergue la potencia y movimiento de un ensamble perpetuo de lo que Benjamin querría que se llamaran tiempos ahora, que buscan esa forma en la detención de la repetición de lo mismo y de la dominación. Bueno, nada más, después para que conversemos. Gracias. Muchas gracias, Natalia.